Imagina esto, una mañana helada, la lluvia golpeando el rostro de una niña de 7 años, con el pelo revuelto, toda empapada, abrazando a un hermanito enfermo. Sofía se para frente a la mansión más lujosa del barrio, mira el interfono y respira hondo. Es el último lugar donde se atreve a pedir ayuda. Dentro de la casa, Elena, una millonaria famosa por no perdonar a nadie, lo ve todo por las cámaras, molesta. Pero cuando Sofía susurra, casi llorando, «Señora, mi hermanito se muere de hambre», algo roto dentro de Elena empieza a moverse. En la puerta, se encuentran dos Dolores, una niña que lo perdió todo y una mujer que ya no confía en nadie. ¿Te imaginas lo que va a pasar cuando dos personas tan heridas se miren a los ojos por primera vez? ¿Será que Elena echará a Sofía, o sorprenderá a todos de una forma que nadie esperaba? Quédate conmigo, porque esta historia va a darle la vuelta a todo. Amaneció con el cielo cubierto de nubes pesadas. El aire parecía atrapado, denso, aunque era pleno invierno. Ni sol había para calentar nada. Sofía estaba ahí, apretando a Miguel contra su pecho. El niño, tan chiquito, ya casi no pesaba, pero el calorcito de su cuerpecito aún le daba una pizca de esperanza, algo seguro que todavía podía proteger. Su pelo pegado a la frente, ya empapado por la fina lluvia que no dejaba de caer. Gotas frías resbalaban entre los hombros, por dentro de la ropa vieja. Toda la ciudad parecía dormida, silenciosa, nadie por las calles, nadie mirando. Sofía miró a su alrededor, buscando algún lugar donde escapar del frío. Ni siquiera sabía bien dónde estaban, solo que por ahí las casas cambiaban. Muros altos, todo muy limpio, portones cerrados como rejas de prisión. Era muy distinto de las calles de donde venían. Sintió una rabia subirle al pecho, esa sensación de quien nunca es bienvenida en ninguna parte. Caminaba despacio, los pies duros por el frío, cada paso le dolía sobre las piedras heladas. No tenía zapatos, Miguel tampoco, y sus deditos estaban morados, ni se movían bien. Ella hacía todo lo posible por cubrirlo con la falda, pero era poca cosa, apenas un trapo fino y desgarrado. Paró un rato bajo un árbol torcido, medio caído, solo para recuperar el aliento. Miguel dejó escapar un quejido suave. Quería dormir, pero si se dormía allí, quién sabe si volvería a despertar. El estómago de Sofía rugía tan fuerte que daba vergüenza. Ni recordaba la última vez que comió algo que no fuera pan duro o sobras de mercado. El dolor apretaba más aún al mirar el rostro de su hermano. Él se recogía todo, los ojitos hundidos, solo mirándola. A veces sonreía, aunque sin fuerzas, para no asustarla. Eso le removía algo en el fondo, algo que nadie nunca entendió. Bajo la lluvia, Sofía pensó en sus padres. Sintió un hueco abriéndosele en el pecho, bien grande, como si todo lo bueno se hubiera ido con el incendio. La casa, la ropa, las muñecas, todo. El olor a humo no se le fue nunca de la nariz. A veces sentía que volvía, quemándole los ojos. Recordaba el calor, los gritos de la gente, los chillidos de su madre, y el silencio que vino después, el de la nada. Después solo quedaron ella y el hermanito. Desde aquel día, Sofía aprendió a pedir. Pedir sin decir mucho. Pedir sin mirar a los ojos. Todo para no sentir vergüenza, para no sentir nada. Pero ese día, con la lluvia, ya no era solo por ella. Era por Miguel. Ya no lloraba fuerte, se estaba quedando demasiado débil para quejarse. Y eso la desesperaba de una forma nueva. Se fijó en un portón alto, completamente negro, un poco más adelante. Antes había pasado por otras 3 casas. Ninguna tenía siquiera timbre, menos todavía alguien mirando la ventana para escuchar el pedido de una niña perdida. Pero el olor a pan salía de algún lado, fuerte, removiendo todo dentro de ella. No sabía si era pura imaginación, de tanto que el estómago gritaba. Sintió ganas de rendirse, regresar a cualquiera de las calles, echarse en un rincón y olvidar el mundo, aunque fuera hasta calentar los pies. Pero no podía. Ella era la que tenía que cuidar de Miguel. Si ese día no conseguía nada, él empeoraría. Lo veía en su cara. Ya habían pasado noches duras, pero ahora su rostro estaba distinto. Se le veía pálido, los labios blancos, la piel flácida, la pancita hinchada como un globo de cumpleaños viejo. Sofía intentó despertarlo, tarareando bajito, para distraer el hambre. Cantó la canción de mamá, la del pajarito que hacía su nido en la ventana. Miguel abrió medio los ojos, le regaló una sonrisa sin dientes. Fue la cosa más triste que Sofía vio en la vida. La lluvia de pronto arreciaba. El viento soplaba, hacía gemir el árbol. El frío parecía atravesar la ropa, colarse en la piel.
helar hasta los huesos. Sofía sintió ganas de llorar también, pero se lo aguantó. Respiró hondo 3 veces para no desmoronarse. Mordió el labio, esperó a que la cabeza le dejara de dar vueltas. Miró al cielo un segundo y susurró bajito: «Ayúdanos, mamá, solo hoy, solo un poco, por favor». Alzó a Miguel despacio, lo acomodó mejor en sus brazos. El peso le dolía, pero era peor dejarlo solo allí. Caminó despacito hasta el borde del gran portón negro que tenía delante. Era tan alto que ni se veía bien el jardín de atrás. Tenía cerca eléctrica, una lucecita roja parpadeando en una esquina. Sofía tuvo miedo, de esos miedos viejos que tienen los que nunca entran, los lugares donde sabes que no eres bienvenido. Pero mirando a Miguel, el miedo no servía para nada. Apoyó la cara en el pelo de su hermano, aspirando rápido como antes, para sentir que aún era suyo, que seguía vivo. La lluvia mojaba a los dos, resbalando por el rostro de Sofía, mezclándose con lágrimas reprimidas, casi sin notarlas. Las manos le empezaron a temblar. Sentía que el cuerpo entero iba a caerse. Sonó una bocina a lo lejos, un perro ladró en alguna casa. Lo demás era solo la lluvia golpeando el portón, el aire frío, un silencio cargado de desesperación. Sofía miró otra vez al portón, miró las cámaras. Sabía que alguien podía echarla, gritarle desde dentro, mandar a los guardias. Pero igual seguía parada, respirando hondo 5 veces, convenciéndose de que tenía que intentarlo, aunque fuera la última vez. Apretó a su hermano, sintió esa valentía pequeña crecerle dentro, solo porque el miedo de ver a Miguel sufrir era más grande. Allí, bajo la lluvia cortante, Sofía sintió que ya no le quedaba nada que perder. Y, aún así, una parte de ella, bien chiquita, seguía creyendo que podía pasar algo distinto. Solo un pan, solo una oportunidad. Pero en ese momento, a su alrededor, todo era frío, silencio, y un portón que parecía el obstáculo más grande del mundo. Sofía se paró justo frente a ese portón negro, alto, brillante de agua y de miedo. El muro era inmenso, mayor que cualquier muro que hubiera visto. Daba la sensación de que nadie podía cruzar, ni siquiera un pensamiento de alguien pobre. Era raro, porque del otro lado de la calle todo parecía distinto. Silencio, árboles ordenados, olor a tierra mojada. De su lado solo estaba el ruido de la lluvia golpeando el plástico del bolso lleno de sus cosas. Abrazó a Miguel con más fuerza. Él dormitaba apoyado en su pecho, entumecido por el frío, respirando cortito, el pelo pegado a la cara de empapado. Su cuerpecito tiritaba, y cada vez que Sofía notaba su barbilla golpearle las costillas, el miedo crecía. Las gotas dibujaban caminos en el portón. Hubo un momento en que vio hasta su propio rostro reflejado en el metal, tan pequeño, la boca agrietada, la ceja llena de barro. Intentó arreglarse el pelo con una mano sucia, pero solo empeoró, manchándose más. Sofía se quedó mirando las cámaras redondas. Ahí estaban, quietas, parpadeando una luz roja. Parecían ojos de animal salvaje, esperando que ella se moviera para atacar. Cerró los ojos rapidito, deseando que, quizá, alguien bueno estuviera al otro lado de esas cámaras. Pero en ese mundo nada era seguro. El frío dolía en los huesos. El viento soplaba, alzando bolsas de basura, haciendo vibrar la acera. El olor a pan de alguna panadería distante la hería más. Su estómago parecía gritar más fuerte, y apretó a Miguel como buscando compartir el poco calor que quedaba. Sabía que esa mansión era famosa. Desde pequeña escuchaba a los otros niños decir: «Ahí vive la mujer más rica de la ciudad. Nunca habla con nadie. Tiene perros bravos, muros con electricidad, y ni podrás pedir ni un vaso de agua». Nadie se acercaba a ese portón. Entonces, reglas no escritas del barrio de los ricos. Pero igual Sofía estaba ahí, porque la desesperación grita más alto que el miedo. Vio pasar un auto despacio, con una mujer que los miró con cara fea, frunciendo la nariz como si viera algo podrido en la calle. Sofía sintió ganas de esconderse, de encogerse hasta desaparecer, pero no podía. O lo intentaba, o Miguel no resistía. Entonces, con la mano libre, buscó en su bolsillo del abrigo roto. Vacío, solo un papel viejo y un botón suelto. Nada de comida. El interfono era un botón plateado junto al portón, muy alto para ella. Sofía se puso de puntillas, pero Miguel le dificultaba todo. Lo intentó 1, 2 veces, la mano no llegaba, y las ganas de darse por vencida ya le pesaban en el cuerpo casi desnudo. Respiró hondo, sintiendo el viento frío entrarle al pecho y doler en los pulmones. Casi le llegaba el olor de sus padres.
Su mamá siempre decía que el coraje era cerrar los ojos y hacer las cosas aún con miedo. Su papá le enseñó a darle la mano a Miguel en los peores momentos. Pensar en ellos era hundirse en un pozo sin fondo, pero también era su fuerza. Ellos lo dieron todo por su hermanito, por ella. Ahora le tocaba a ella. Miguel gimió suavemente de hambre. Sofía sintió que se le caía una lágrima. Ni intentó secarla, ya ni sabía distinguir entre la lluvia y la tristeza que le mojaba la cara. Por un instante pensó en irse, buscar otra ilusión en una esquina, pedir sobras en la panadería. Pero sabía que nunca conseguía mucho, casi siempre venían gritos, o solo la ignoraban, o la gente caminaba lejos para no tener que toparse con ella. Allí, al menos, existía una esperanza remota. Tembló entera. El frío ahora le calaba diferente. Le castañaban los dientes, las piernas flojaban. Solo el botón plateado resplandeciendo, esperando. Sofía apoyó la frente en la parte más baja del portón, sintió el helado en el hueso. Una gota de lluvia le cayó directo en un ojo, le ardió. Se limpió con el dorso de la mano, volvió a cerrar los ojos. Por favor, Dios, pensó, tan sinceramente como una niña puede pedir. Ay, qué difícil era ser niña en ese mundo. Olfateó el cabello de Miguel, sintiendo ese último resto de infancia, de hogar incendiado. Toda su vida cabía ahora en un abrazo, en un pedido simple, solo un pan. Quizás la dueña de la mansión ni estaba. Quizás nadie saliera. Quizás solo los perros rabiosos la asustaran otra vez, como ya pasó en tantas casas. Esas heridas de quienes rechazado quedaban abiertas, pero cada vez dolían menos, porque casi ni tenía esperanza ya. Pero Miguel lo necesitaba. Y entonces, sin pensarlo mucho, fingiendo para sí que era una casa más como cualquiera, levantó el dedo. Le temblaba la mano. El interfono parecía pesar 100 kilos. Sofía miró a través de la reja, intentando ver si alguien se movía. Adentro, árboles enormes, charcos de agua, un jardín bien cuidado que la lluvia hacía ver más bonito. A pesar de toda la riqueza, todo parecía tan vacío. El silencio parecía vivir allí. En el fondo, cerca de la puerta principal acristalada, apareció una silueta. Elegante, rígida. Por un segundo, incluso antes de tocar el interfono, Sofía supo que alguien la miraba. Se le aceleró el corazón. Se mordió el labio. Cerró los ojos. Pensó en su madre, en el pan caliente, en las mañanas felices. Pensó en Miguel enfermo, esos ojitos suplicando por comida. Ahora va, Sofía, susurró para sí, muy bajito. Apretó el botón con los nudillos. Primero despacio, como quien pide permiso. En el silencio inmenso del barrio rico, ese toque sonó como un trueno. El sonido del interfono retumbó, y casi dio un salto de susto. El miedo vino de golpe. Se quedó allí, entre el frío y la vergüenza, esperando. El interfono normalmente nunca tarda, pero ese día pareció una eternidad. Y, en ese silencio de adultos y de abandono, Sofía sintió que apostaba lo único que le quedaba, el resto de esperanza. Mientras Miguel dormía sobre su pecho, ella se preparó para escuchar cualquier cosa. Estaba lista para un no. Pero se quedó ahí. Porque a veces un niño tiene que ser más fuerte que el mundo que quiere echarlo. Del otro lado del portón, Elena se acercaba, y nadie imaginaba lo que ese pequeño pedido iba a despertar. El interfono era grande, frío, tenía una voz metálica y lejana. Sofía levantó el rostro, con el pelo pegado a la frente por la lluvia, y esperó unos segundos. El frío daba una extraña sensación de peso, como si cada gota que caía sobre su espalda cansada añadiera más peso encima. Ella miró a Miguel, recogido junto a su pierna, ojitos casi cerrados, luchando por no tiritar más de lo que ya tiritaba. Por un momento, no salió nada de su boca. Temía que la voz le fallara, que el interfono no funcionase o, peor, que una grosería, como tantas veces, saliera del altavoz invisible. El estómago le dolía, no solo de hambre, sino de angustia. El dedo que seguía apretando el botón estaba helado. La lluvia apretaba, caía torcida, estallando en 1000 gotas contra el portón. El ruido apagaba cualquier esperanza de escuchar pasos acercándose. El silencio lo hacía todo más difícil. Sofía tragó saliva. Intentó, desde lo más hondo, imaginar la voz de su madre, el olor a pan fresco de unas mañanas que ya ni recordaba bien, la risa de Miguel, cuando antes no había tanta hambre ni tanto vacío. Pero ahora solo había lluvia, el viento cortando, los pies descalzos cubiertos de barro frío. Se le resbaló la mano del botón y la dejó colgando, abierta, casi como una súplica muda.
Volvió a mirar a Miguel, acurrucado. Su pancita, aún pequeña, sonó fuerte, parecía una llamada de auxilio desde dentro. Miguel apretó con más fuerza la tela del vestido, buscando refugio, pero sin decir palabra. Llevaba rato sin hablar, tanto por el hambre como por el miedo. El interfono hizo un ruido, un clic. El corazón de Sofía se aceleró, pero no supo si era esperanza o miedo. Humedeció sus labios y susurró, casi sin voz. Quería decir buenos días, por favor, alguna frase bonita que su madre le había enseñado. Pero lo único que salió, entrecortado, corto, atascado la garganta, fue: Señora, por favor, solo un pan para mi hermanito. La voz salió trémula, como si cada palabra pesara más que los 7 años que tenía. Se alcanzó a oír el llanto escondido, la desesperación. La voz se perdió en un sollozo. El viento sopló más fuerte y se llevó el poco de calor que quedaba. Del otro lado, solo silencio. Sofía se quedó quieta, casi sin respirar. El miedo a no recibir respuesta era más grande que el miedo a un grito o un insulto. Imaginó a la gran señora de la casa, quizá mirándolo todo por las cámaras, pensando que gente como ella solo trae desorden, ensucia la vereda, trae peligro. Imaginó que así eran todas las puertas grandes. Primero desconfianza, nunca compasión. El tiempo no corría. El frío no quemaba, más bien congelaba. Las rodillas de Sofía estaban rojas, las manos amoratadas de sujetar a Miguel, intentando protegerlo del viento. Quería quitarle la ropa mojada a su hermano, dejarlo seco, darle un té caliente. Pero el mundo le parecía enorme, indiferente, y ella se sentía un puntito invisible que luchaba por no desaparecer. El estómago de Miguel volvió a sonar. Entre la esperanza y el miedo a que la rechazaran, Sofía parpadeó fuerte para no llorar, pero no le dio tiempo. La lágrima se deslizó caliente, mezclándose con la helada lluvia. Unos autos pasaron por la calle, salpicando agua a los lados. El olor a tierra mojada subió, recordándole los días felices en la casa vieja, cuando llovía y mamá hacía pan con lo poco que quedaba. Ahora, ni harina, ni mamá. Solo su hermano, un abrazo flaco, el mundo inmenso en contra. El interfono colaba. Se podía oír el corazón asustado de la niña. Sofía respiró hondo, sintiendo algo de rabia por llorar allí, pero ya no tenía fuerza para aguantarse nada. Solo podía pedir otra vez, aunque fuera bajito, aunque nadie la oyera realmente. Señora, es que mi hermanito tiene hambre. Salió, esta vez, casi como un susurro, como si le hablara solo a su propio miedo. Por dentro, deseaba soltarlo todo, salir corriendo y no ver nunca más portones lujosos, cercos altos ni cámaras parpadeando que avisaban: aquí no perteneces. Se quedó quieta ahí, la sangre de las piernas casi sin circular de tanto frío, esperando que del otro lado apareciera una voz distinta. Pero lo que llegó, de momento, fue solo ese silencio denso, ese tipo de silencio que sí duele, porque adentro hay luz, olor a cosas calientes, gente, comida, y afuera estaban solo ellos dos, abrazados, oyendo la lluvia raspar el portón y el corazón. Sofía no quería que Miguel muriera de hambre. Lo pensó, de verdad, asustada por el tamaño de esa idea. Sabía que estaban al límite, que quizá esa era la última casa donde intentar, la última esperanza en ese barrio lleno de autos caros y gente apurada. Por dentro, el miedo era tan tremendo que hasta olvidaba el propio frío. Todo lo que quería era un poco de pan, solo un trozo, lo que fuera. Quería sentir otra vez la mano de su madre, oír esa voz suave diciendo: ya pasará, hija, tranquila. Pero ahora solo era ella, con 7 años, susurrando imposibles a un portón gigante, esperando que algún milagro cruzara el hierro, el silencio, todo ese mundo. Elena se sienta al borde del enorme sofá, las manos apretando con fuerza el control del televisor. Al lado, el café ya se ha enfriado. Ya ni lo toma, simplemente lo olvida. En el fondo del salón, el reloj resume los segundos con un golpe seco, pero ella ni le presta atención. Su mirada se clava en el monitor, esa pantalla llena de estática por la lluvia que cae fuera. En la pantalla, la imagen es clara, una niña tan delgada que parece que va a desaparecer, de pie ahí, pegada al portón. El pelo pegado a la frente, la ropa tan fina que ni parece ropa. Lleva una mancha oscura en el pantalón, quizás barro. Detrás, una sombra de niño sentado en la acera, aún más pequeño, que apenas se mueve. Eso hace que Elena se fije mejor. Frunce el ceño. Respira profundo, como quien ya está cansada antes de empezar el día. Desde el fondo de la casa todo se siente más cálido,
protegido. El olor a pan fresco de la mañana aún flota en el aire. La cocinera siempre deja la mesa servida, aunque hoy Elena ni la mire. Mientras observa, Elena siente una molestia, casi una picazón interna. Sin querer recuerda a su hijo. Ese rostro pálido, dormido para siempre en el hospital. Traga saliva. Odia recordarlo, pero a veces no se puede evitar. Hay momentos así, en que todo vuelve como un puñetazo. La niña en la cámara no hace escándalo, no grita, no golpea el portón. Solo apoya la barbilla en el pecho y espera, sin soltar el interfono. Elena vuelve a escuchar en su memoria lo que la niña dijo. Señora, por favor, solo un pan para mi hermanito. La voz llegó ronca, llena de frío y cansancio, casi como un viento apagándose. Elena ha escuchado muchas veces pedidos en ese interfono, gente queriendo limpiar el jardín, vender trapos, pedir limosna. Siempre los ha echado, siempre apretó el botón de colgar. Pero hoy, aunque quisiera, no puede hacerlo. En la pantalla ve la boca de la niña temblar, los ojos grandes no de rabia, sino de miedo. Miedo a ser regañada, al silencio, a que nada cambie. Ve esa lágrima que corre veloz, casi oculta por la lluvia. Elena siente un apretón extraño en el pecho. Desearía no sentirlo, pero lo siente. Sus ojos, aunque cansados, reconocen algo. Esa espera, ese modo de quien solo se atreve porque ya no le queda nada. En el sofá, Elena se hunde un poco más. Pasa la mano por el pelo, intenta respirar hondo. Se susurra, otra vez, no. No quiere conmoverse. Intenta recordar todo lo malo que ha pasado, a todos los que quisieron aprovecharse, lo necesario que es mantener la distancia ante los dolores del mundo. Pero por un segundo solo ve a la niña, esos ojos enormes, igualitos que los de su hijo cuando era pequeño, esa mirada que pedía abrazos sin decir palabra. La casa está demasiado silenciosa. Solo afuera el viento sopla, se cuela por las rendijas, mueve el árbol del jardín. Es raro, porque a Elena normalmente le gusta el silencio. Solo que hoy, con esa niña en la pantalla, el silencio duele. Da unas ganas de gritar, de preguntarle a Dios por qué tanta gente sufre así, pero ya no le queda fe para eso. El tiempo pasa despacio, todo se congela. El reloj sigue marcando, la lluvia aprieta. Elena ve de reojo el interfono parpadeando, la cámara casi empañada. La niña ni siquiera intenta cubrirse ya. Deja que el agua la empape, se envuelve en sus propios brazos. Se tambalea un poco, pero no se mueve. Elena aprieta de nuevo el control, ya pensando en apagar la pantalla. Pero no lo hace. Se enoja consigo misma por no ser lo suficiente fuerte para ignorarlo. Oye otra vez, señora, mi hermanito se muere de hambre. Ahora, la voz es más nítida, más cerca. No quería recordar aquel hospital, ese olor a alcohol, a su hijo debilitándose en la cama, pero el pecho le duele igual. Duele hondo. Y ni el tiempo ha podido cerrar ese agujero. La mujer, conocida por todos como orgullosa y fría, empieza a temblar apenas un poco. Cierra los ojos. El rostro seco aún no se quiebra, pero está cerca. Piensa en lo bueno que era cuidar de alguien. En cómo la casa era un bullicio de risas, juguetes tirados, olor a chocolate al atardecer. Ahora solo quedan recuerdos antiguos, sillas vacías, habitaciones cerradas. Le falta tanto querer a alguien otra vez que hasta da miedo. En la pantalla, el niño pequeño se mueve al fin, se agarra al estómago y se dobla, como si de verdad le doliera mucho. Eso desarma a Elena casi por completo. Respira profundo, se frota la cara, suelta una maldición baja. Todo el mundo, parece, quiere verla siempre dura, la mujer que nunca cede, que pone cara de piedra frente a los problemas. Pero ya está cansada de ese papel. A veces quiere sacarse la máscara, tirarlo todo, pero no sabe cómo. Nadie le enseñó a ser distinta. En el fondo, siente ese viejo impulso de ir al portón solo para echar a la niña, cumplir con su papel, limpiar su conciencia sin involucrarse. Pero esta vez, ni ella sabe por qué. Eso parece imposible. Sigue mirando la pantalla como si estuviera viendo un trocito de su propio pasado. Ese dolor que le quedó, esa añoranza, el miedo de perder otra vez. La lluvia arrecia, golpea en la galería. Elena se levanta despacio, mira hacia la puerta del salón, escucha el silencio del corredor. El corazón late muy rápido bajo la bata. Hace un esfuerzo por no llorar, por no dejarse arrastrar otra vez por ese sentimiento. Pero es inútil. Ya está tocada, eso ya está ahí, adentro. Por fin, Elena se arma de valor. Toma la llave del portón, se pasa una mano por el rostro para borrar cualquier evidencia de lágrimas. Nadie debe ver su debilidad, se dice a sí misma.
Da una última mirada a la pantalla, ve a la niña ya sin esperanza. Suspira, respira hondo y se prepara, va a bajar, aunque no sepa qué decir ni qué hacer. Pero por primera vez en muchos años, siente algo distinto, siente que aún le queda un poco de bondad escondida, tal vez, solo tal vez, valga la pena escuchar lo que esa niña va a pedir. El suelo de la escalera está frío, pero Elena lo pisa sin notarlo. Se agarra fuerte al pasamanos, como si cada escalón pesara el triple. Arriba, la voz débil del interfono parece lejana. Solo el pan, solo la súplica, pero eso sigue retumbando en su cabeza. El silencio dentro de la casa es casi un peso tangible, más frío que la lluvia goteando en las ventanas. Hay un olor tibio a café y a recuerdos. Nada vivo, nada de niños hace años. El vigilante ya se apartó de la puerta, haciendo como que el asunto no es suyo. El corazón de Elena late a toda prisa, pero su cara sigue siendo una máscara. Fría, seria, elegante. El pelo recogido, ropa impecable, cada paso marcado por una distancia que solo ella misma ha construido tras tanto dolor. Destraba el portón sin decir palabra, solo escucha el chirrido del metal cortando el silencio. Del otro lado, Sofía se encoge bajo el toldo. Tiene las manos moradas de frío. Los pies están sucios, heridos, temblorosos. El cabello le cae en mechones pesados y mojados sobre el rostro. Elena no entiende cómo una niña tan menuda puede mantenerse en pie. Nota enseguida que ella intenta acomodarse de forma que parece aún más pequeña, quizás invisible. Sofía mira hacia arriba, y por un segundo, sus ojos y los de Elena se encuentran. El tiempo parece suspenderse, como si todo contuviera el aliento. Solo se oye la llovizna golpeando las hojas cercanas. Y el sonido apurado de los autos en la calle de atrás. Dentro de la mansión, todo sigue igual. Afuera, el mundo helado. Elena baja un poco el cuerpo, pero no llega a inclinarse. Respira hondo, a punto de soltar una palabra suave, pero lo que sale es, ¿qué haces aquí, niña? ¿Quién te mandó a tocar? El tono es duro, medio irritado, más por protección que por ganas reales de echarla. Sofía siente el golpe. Sus hombros se encogen aún más. Traga saliva, y solo entonces abre la boca. Su voz sale casi sin sonido. Pan, señora. Solo pan. Vacila, fuerza una valentía que ni sabía que tenía, y sigue. Mi hermano se está muriendo de hambre. Se lo juro, señora, no queremos nada más que pan. Los ojos de Sofía están rojos, llenos de lágrimas, pero resiste. No llora. No todavía. Elena se da cuenta. Es imposible no notarlo. El rostro de la niña tiene ese trazo que recuerda a todos los niños olvidados en los bordes de la ciudad, marcado por la tristeza, pero con una fuerza silenciosa que solo quien lograría sobrevivir esa noche podría reconocer. El tiempo casi no avanza, parece que todo a su alrededor se calla. Helena agarra el pestillo de la rilla. La mano le tiembla, pero no deja que nadie lo note. Por dentro, el nudo en el pecho se aprieta. Es como sentir el peso del mundo, otra vez. Su rostro se endurece, pero los ojos arden. Por un instante, Elena ve a su hijo, pequeño, con hambre en la mirada, llamándola desde algún sueño antiguo y terrible. Aspira el aire despacio. Observa a la niña de arriba abajo, sin poder creer que aquello sea real. Nadie llegaría a esa mansión solo por un trozo de pan, piensa. Ningún niño tan pequeño lo pediría de esa manera, salvo que fuera urgente. Helena pelea consigo misma. Quiere dar la espalda, mandar a alguien, fingir que no escuchó. Siempre lo ha hecho antes, sabe cómo sostenerse en ese papel. Pero ahora, el silencio duele. El dolor en los ojos de esa chiquilla no es solo hambre, es casi un espejo. Sofía espera. En parpadea. Parece que también contiene la respiración, de puro pánico. La ropa mojada y sucia la hace parecer todavía más diminuta. Aprieta fuerte una bolsita plástica rota, retorcida por el uso. El rostro, cubierto por los mechones, mezcla todo: miedo, humillación, esperanza. Los ojos grandes, oscuros, tan golpeados por la vida que duele solo mirarlos. En ese instante, Elena siente el pecho cerrarse de una forma que no le pasaba hacía mucho. Un nudo seco, familiar, que odiaba recordar. Su hijo, cuando enfermaba o lloraba en la madrugada, miraba así, pidiendo sin palabras, implorando auxilio. Ese recuerdo la desgarra por dentro. Sostiene la rabia, pero se le transforma en tristeza. Y la tristeza, ahí, se derrama en algo peor. Ganas de desaparecer, de no existir más ahí, en esa puerta. Elena quiere decir a Sofía que se vaya,
pero la frase se queda atascada en la garganta. Vuelve a mirar ese rostro, delgado, pálido, firme de una manera que nadie espera en alguien tan pequeña. La lluvia arrecía. Hace un ritmo sobre la acera, empujando a Sofía hacia la esquina, cada vez más pegada a la fría reja de hierro. Elena casi siente el toque de esas gotas en la espalda de la niña. Se pregunta, ¿cómo es que el mundo ha permitido que esto pase? Una niña empapada, pidiendo pan, mirando hacia arriba como si toda su vida dependiera de una mirada. Al fondo, Elena nota su propio reflejo en el cristal de la puerta. Se da cuenta de lo bien que sabe alejar a todos, de cómo jamás deja acercarse a nadie, ni siquiera para ayudar. Pero ahora siente algo extraño, un calor amargo subiéndole de los pies a la garganta. Sabe que podría ignorarlo, pero no puede. Por un instante, su arrogancia desaparece. Se vuelve una mujer igualita a esa niña, perdida, con miedo, necesitando algo que no sabe explicar. Sin notarlo, Elena suelta la mano del pestillo. Se queda inmóvil, mirando a Sofía. Y el silencio entre ellas no es solo tristeza, es un pedido mudo de una oportunidad, casi un pacto sin palabras. En el rostro de Sofía, el dolor es más antiguo que su edad. En la mirada de Elena, un duelo sin cicatriz. Ahí, en esa puerta helada, la soledad de las dos se encuentra y nada parece suficiente para espantar el vacío. El viento entra gélido, y por dentro Elena siente unas ganas absurdas de gritar, correr, desaparecer, como en los peores días del luto. Pero, frente a ella, está una niña que solo pide pan, con un valor que ni sabe si algún adulto tendría. El mundo afuera sigue, pero dentro de esa puerta, parece que todo esperaba nada más este instante. La lluvia seguía cayendo, débil pero cortante, esos hilos fríos pegados al cabello, deslizándose por la piel y haciendo todo parecer peor. Sofía ya ni sentía los pies descalzos. Tenía tierra entre los dedos, el vestido mojado pegado a las piernas flacas. La puerta enorme ante ella, oxidada por abajo, parecía un muro imposible. Adentro, la mujer elegante tocaba la reja, esforzándose por mantener el rostro duro, pero la mirada ya empezaba a quebrarse. El aire se volvió denso. Se podía escuchar el silencio. Ni los pájaros cantaban. Solo de vez en cuando, el sonido de un auto lejano rompía la pausa, pero parecía que el tiempo se había detenido en ese pedacito de acera. Sofía apretó las manos delgadas, como si quisiera esconderse dentro de sí misma. Parpadeó varias veces, tratando de tragarse las lágrimas, pero ya no pudo más. La barbilla le tembló. El pecho dolía, ese tipo de dolor hondo que no tiene nombre. Parecía que toda la fuerza que había juntado para llegar hasta ahí se hubiese desvanecido. Intentó de nuevo, la voz apenas salió. Señora, por favor, mi hermanito. Entonces, sus ojos se desbordaron. Lágrimas gruesas corrieron, mezclándose con el agua de la lluvia, surcando su rostro sucio. No era llanto reprimido, era un sollozo de alma. Sufrimiento de quien ya se ha acostumbrado demasiado a escuchar el no. Ahí estaba, pequeña, temblorosa, perdida, queriendo ser invisible, al mismo tiempo, desesperada por existir para que alguien la oyera. El dolor vino en oleadas. Su cuerpecito tiritaba, el pelo pegado a la mejilla, la boca abierta en un llanto mudo capaz de romper cualquier corazón. «Ayúdeme, por favor», murmuró casi sin voz. Y cayó de rodillas allí mismo, las manos apretando la puerta como si pudiera atravesarla a pura desesperación. Elena se quedó paralizada. No estaba preparada para eso. Creía que su pecho era de piedra, después de todo lo vivido. Pero había algo en ese llanto, en esa forma de pedir. Era distinto a todo. Recordó a su hijo pequeño, los ojos asustados en las noches de fiebre, las veces en que él también necesitó ser sostenido y ella sabía exactamente qué hacer. Ahora, sin él, solo quedaba el silencio dentro de esa casa enorme. Elena quiso dar la espalda. Su cabeza gritaba, «No te metas, no sientas, no sufras». Pero no sirvió de nada. Su rostro cambió. La barbilla tembló, los ojos empañados. Se quedó mirando a Sofía como si viera a sí misma en una vida rota y lejana. Y por primera vez en muchos años, sintió la garganta cerrarse. Afuera, Sofía acurrucada a los pies de la puerta. Adentro, Elena rígida, intentando esconder que también estaba a punto de derrumbarse. El mundo alrededor se esfumó. Solo existía ese dolor, desordenado y compartido en las dos. Miguel, tan diminuto, parecía un pajarillo mojado en los brazos de su hermana. Miró a Sofía, las mejillas enrojecidas de fiebre, respirando cortito de lo débil que estaba. No entendía mucho,
Solo sentía miedo y hambre. Miró a Elena, pero la mirada se le quedó con su hermana y la llamó bajito, Sofía. En ese instante, algo se rompió. Elena no aguantó más. Su rostro endurecido se transformó en una expresión que nadie había visto en años. La lágrima cayó gruesa, caliente, mezclándose con la lluvia fría. Y no fue solo una. Vinieron otras, rápidas, silenciosas, como si escaparan sin permiso. Fue un llanto extraño para ella, que siempre se había prohibido sentir. Cerró los ojos un segundo, el pecho alzó, y sintió todos los muros que había construido tras la muerte de su hijo venirse abajo, aunque fuera un poco. El sufrimiento de la niña era tan real, tan parecido al suyo, que fue imposible contenerlo. Sin saber bien lo que hacía, Elena avanzó. La puerta crujió suavemente cuando la empujó. Ese sonido fue casi un abrazo en el silencio. Elena se agachó, allí en la acera mojada, sintiendo el abrigo de lana empapado, pero no le importó. Jamás se arrodillaba ante nadie, ni siquiera ante Dios desde hacía mucho, pero en ese momento la altura no importaba. Se puso a nivel de ese dolor. Y entonces, de repente, abrió los brazos y acercó a Sofía. En un gesto torpe, casi tan extraño para ella como volver a respirar. El abrazo fue apretado, tembloroso, dos cuerpos fundidos en un solo llanto. La mano de Elena se quedó en el cabello sucio de la niña, acariciando con una delicadeza que ni recordaba tener. Sofía se aferró, sintió la firmeza del abrigo, la piel caliente contra su rostro helado. El olor era distinto, perfume caro, pero también tenía olor a brazos. Lloró más, pero ahora era un llanto de alivio, de quien por fin ha sido vista. Su sangre helada durante tanto tiempo pareció recobrar un poco de calor. El mundo seguía allá afuera, pero entre ellas quedó el silencio. Elena sintió como el llanto se volvía sollozo y luego solo un suspiro, como si lo hubiese entregado todo. Se mojó el rostro, se le trababan las palabras, pero no soltó a Sofía. El corazón le latía con tanta fuerza que casi podía escucharse. Miguel miraba todo eso, confundido, pero sintiendo algo bueno. Se apoyó en las piernas de su hermana, mirando a la mujer. Elena estiró un brazo despacio, el rostro aún mojado por lágrimas, atrayendo al niño hacia ella. Se quedaron ahí, bajo la lluvia, los tres juntos y, por un segundo, nadie era extraño ni enemigo. Elena tocó el rostro de Sofía, secando con la palma de la mano, torpe, pero con un cuidado que hacía mucho no ofrecía a nadie. Su mirada era de quien no cree lo que está viviendo. La de ella y la de Sofía. Las dos. Ahí, arrodilladas, empapadas, abrazadas. Algo cambió para siempre. El mundo afuera podía seguir frío, cruel, lleno de miradas a la distancia. Pero en esa acera, por culpa de lágrimas inesperadas, dos dolores antiguos se encontraron, y sin darse cuenta, empezaron a curarse. La gente empezó a agolparse frente a la puerta, del otro lado de la calle, espiando desde detrás de las cortinas. Unos susurraban, otros señalaban, todos con esos ojos entrecerrados, juzgando. Era como si nadie respirase. El rumor de la lluvia amainaba, pero todavía se veían chorros gruesos escurriendo por el muro blanco, cayendo en la acera manchada de barro. El frío cortante hacía temblar a Sofía de pies a cabeza, el vestido fino pegado al cuerpo, y ella apretaba a Miguel con todo el cuidado, intentando mantener al niño junto a sí para que recobrara calor. Elena se quedó ahí, parada por un momento. El pelo rubio ya desordenado de la angustia, los ojos rojos sin poder esconder nada. Miraba a todos del otro lado, vecinos, murmullos, miedo a perder el control. Pero su mirada, en ese instante, estaba clavada en esos dos niños. Respiró hondo, dudó, la mano temblando en el picaporte de la puerta. Se podía oír el sonido metálico del seguro girando, resonando fuerte. La puerta se abrió despacio, pesada, como si a la propia mansión le costara dejar pasar a alguien diferente. Elena hizo una seña a Sofía, sin decir palabra. El rostro tenso, pero había algo roto ahí, ya no era solo rabia o frialdad. Era una especie de valentía mezclada con tristeza. Se agachó poco a poco, tomó a Miguel en brazos con la torpeza de quien no sabe bien cómo cargar a un niño, pero aunque tenía miedo, lo hizo. El pequeño apoyó la carita flaca en su hombro sin protestar. Sofía se quedó sin saber qué hacer, quieta, mirando sus pies sucios y temblorosos. Elena le tendió la mano, sin fuerza, solo dejándola elegir, y por primera vez en mucho tiempo, Sofía sintió una mano esperando la suya. «Vengan, quédense aquí, solo hoy», murmuró Elena, con una voz que intentaba no quebrarse. Pero cada palabra pesaba,
como si parte de ella aún quisiera volver atrás, cerrar la puerta, fingir que eso no era su responsabilidad. Sofía pisó el jardín como quien pisa otro planeta. El piso parecía demasiado limpio, blando bajo sus pies cansados. Todo era grande, imponente, el tipo de lugar que solo había visto tras las rejas de la escuela, hacía mucho tiempo. El olor a césped, a flores mojadas, era tan distinto del de la calle, mezclado con perfume caro de las ventanas, mezclado con el frío de cosas que nunca fueron tocadas por manos reales. Elena caminaba adelante, la mirada baja, y Miguel iba calladito en sus brazos, la cabeza hundida y los ojos cerrados, exhausto. Sofía, aun con miedo, reparó en las manos de Elena, blancas, cuidadas, sosteniendo al hermanito. Los dedos le temblaban un poco, apretando la solapa del abrigo, torpes. La puerta se cerró tras ellos, y el sonido fue como un trueno. Sofía se sobresaltó, volteó, casi esperando que fuera una trampa, una prisión. Pero Elena siguió adelante, subió los escalones de la entrada despacio, y abrió la puerta inmensa, pesada y pulida de la mansión, que nunca pareció hecha para recibir a alguien como ellos. Dentro de la casa, el aire era muy distinto. No había viento, ni polvo, solo ese silencio extraño, interrumpido de vez en cuando por el reloj caro en la pared. Sofás enormes, alfombras suaves, cuadros viejos, todo distante, frío, de una limpieza que dolía. Sofía se quedó en la alfombra junto a la puerta, sin atreverse a apoyarse del todo, como si pudiera ensuciarlo todo solo con estar allí. Elena la miró de reojo, notó su incomodidad y volvió a respirar hondo. Llevó a Miguel hasta el sofá, lo acostó con cuidado, como si temiera que se rompiera. El niño no se quejó de nada, solo cerró los ojos, respirando rápido, aunque en el fondo parecía aliviado, como si por fin hubiera encontrado puerto, aunque fuera solo por unos minutos. Sofía casi no parpadeaba. Sus ojos color miel recorrían todo, la escalera enorme, la lámpara brillando tenue, las cortinas cerradas ahogando cualquier sonido del exterior. Elena se sentó junto al niño, algo rígida, tratando de disimular el desconcierto, como si esa escena también le resultara chocante. Afuera, las voces de los vecinos subían, atravesaban las paredes, mezcladas con la lluvia. Sofía sentía las miradas, aunque no las viera, podía imaginar lo que decían. ¿Por qué esa mujer abrió la puerta? ¿Qué hacen esos dos aquí? Por un momento, nadie habló. Fueron segundos, puede que minutos, de un silencio aplastante. Apenas se oía el sonido de los relojes, un tic-tac que impedía a cualquiera relajarse. Elena se limpió el rostro con la manga de la blusa, intentando esconder que había llorado. Se detuvo junto a Sofía, sin saber qué decir. Su mirada era otra. Había perdido la dureza, estaba cansada, pero había algo más. Era la mirada de alguien que siempre tuvo el control, pero ahora estaba perdida, sin saber cómo tratar a una niña flaca, hambrienta, parada en su sala lujosa. Sofía no sabía si sentarse, quedarse de pie, dar las gracias o pedir perdón por estar allí. Sujetó el borde del vestido con las dos manos, mirando la alfombra, esperando quizás un reto, un castigo, hasta un grito. Miró rápido hacia la puerta, por si tenía que salir corriendo en caso de que todo saliera mal. Pero Elena simplemente se agachó junto a ella, despacio, con las rodillas doliéndole. Tomó la manito helada de Sofía entre sus dos manos, la miró de cerca, sin hablar durante un rato. Era como si esas manos pequeñas le recordaran algo que había perdido, o quizá, alguna esperanza olvidada. Elena susurró, casi en un hilo de voz, sé que duele. Las palabras salieron entrecortadas, pero estaban ahí. Sofía abrió los ojos grande, sorprendida, porque nadie nunca le dice eso a una niña así. No sabía si podía creerlo. Y en ese instante, el corazón de la mansión latió distinto. No era solo la casa, ni el olor tibio del lugar, ni el dinero de los cuadros ni el frío de afuera. Era la sensación de ser, por primera vez, realmente vista. Elena respiró hondo, se levantó con dificultad, y antes de salir a buscar algo, habló de nuevo. Hoy, solo hoy, se quedan aquí. Sofía asintió despacio, sin terminar de entender, pero abrazándose a sí misma, intentando conservar ese momento antes de que acabara. Afuera, el mundo parecía detenido. El tiempo suspendido, la lluvia volviéndose vapor en el jardín, susurros tras los muros. Pero ahí dentro, pese al miedo, una chispa de esperanza empezaba a germinar. Algo pequeño, casi invisible, pero terco, negándose a morir. Miguel abrió los ojos despacio, miró a su hermana, sonrió débilmente.
Sofía sintió que volvían las lágrimas, pero esta vez no era solo dolor. Era un alivio raro de estar ahí, aunque solo fuera por hoy, del otro lado de la puerta. La cocina de esa mansión parecía de otro mundo. Había tanto espacio, tanto brillo, que Sofía apretó a su hermanito Miguel en brazos, como si todo pudiera desvanecerse en cualquier instante. El frío del mármol le helaba los pies descalzos. Seguía goteando de la lluvia. El silencio ahí era diferente, no era bullicioso como en la calle, era vacío, solemne. Hasta la respiración de los tres se oía en eco. Elena iba delante, sin hablar casi nada, solo le indicaba una silla con un gesto rápido de la mano. Su rostro seguía cerrado, pero los ojos se posaban en Sofía y Miguel de una manera extraña, como de quien siente algo y no quiere mostrarlo. Sofía observaba, incómoda, todas esas cosas bonitas en la cocina. Temía tocar algo. En realidad, le tenía miedo a todo. El olor a pan era tan intenso, a pan de verdad, no de esos secos, viejos, de panadería, que su barriga gruñó en alto y no pudo evitarlo. Elena lo oyó. Sofía bajó la vista, avergonzada. Elena se dirigió al armario. Tomó un plato blanco, lo puso en la mesa con un golpe seco. Luego abrió el horno de hierro y sacó una bandeja llena de panes dorados, todavía humeantes. Con una pinza, dejó dos en el plato para Sofía. «Come», dijo en voz baja, la voz más áspera y rara que nunca. «Hay mantequilla si quieres». Sofía solo asintió, ni siquiera dio las gracias en ese momento. Por dentro, la urgencia era correr y devorarlo todo, pero se quedó mirando el pan unos segundos. El aroma le invadió entera, hizo temblar a la niña. Pensó en Miguel. Lo bajó, sentó al hermanito en la silla, partió un trozo y se lo puso en la boca primero, aunque temía que se atragantara. Era la primera vez, en días y días, que Miguel comía algo suave, fácil de masticar. Sus ojos se abrieron un poco, sorprendidos, y mordió despacio, como quien no cree que aquello sea real. Sofía miró a Elena de nuevo, con desconfianza, pero también agradecida. Sofía mordió un trozo pequeño de pan y casi lloró. El sabor era caliente, real. Mantequilla derretida, masa suave, todo tan distinto que las migajas de la calle. Comió rápido, mirando a todos lados, siempre esperando que alguien gritara o la echara. Se mantuvo encogida en la silla, los pies fríos aún, lista para huir si pasaba algo. Elena fue hasta la cocina. Cogió una olla grande y empezó a remover algo dentro. Lo hacía despacio, sin ruido. De la estufa subía olor a sopa, olor fuerte a verduras, aroma que le recordaba cosas lejanas a Sofía, quizá algún domingo muy antiguo, cuando aún vivían sus padres. Cuando aún tenían casa. La lluvia golpeaba fuerte afuera. Se veían las plantas mecerse tras la ventana. Cada trueno hacía a Miguel encogerse más. Sofía le cogía la manita, apretando con todo el cuidado para no asustarlo, pero también queriendo que su hermano sintiera que ella estaba ahí, que no estaba solo. Elena dejó un cuenco de sopa frente a cada uno. Se detuvo, dudando, miró a Sofía a los ojos. El pecho le subía y bajaba despacio, como si algo muy pesado se le hubiese trabado ahí dentro. Tan cerca, se notaba que el rostro de la millonaria era bello, lleno de líneas de tristeza, cansancio, y un trasfondo de algo desconocido para Sofía. Elena parecía querer hablar, pero no salía nada. Sofía tomó la cuchara, miró el cuenco, miró a Elena, esperando de nuevo una señal. Elena solo hizo una seña con el mentón, algo impaciente, y miró en silencio. La primera cucharada estaba demasiado caliente, le ardió la boca, pero Sofía aguantó. No podía perder esa oportunidad. Tomó más despacio, buscando no atragantarse, compartiendo con Miguel. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero lo disimulaba, concentrada en no derramar nada. El hambre era tal que dolía. Elena se sentó enfrente, mirándolo todo en silencio. También asomaban lágrimas en sus ojos, aunque las secaba rápido, dándose vuelta cuando se daba cuenta. Se fijaba en Miguel, en la tos débil, la piel pálida. Miraba a Sofía, notando la ansiedad, los movimientos menudos de quien vive temiendo la bronca. Por momentos, Elena abría la boca, como si fuera a decir algo, pero desistía, solo volvía a clavar los ojos en el plato vacío. El reloj hacía un tic-tac seco en la pared. Era el único sonido, aparte de la lluvia y el ruido suave de las cucharas en los cuencos. Cada vez que Sofía miraba a la puerta, el pecho se le encogía. Pensaba en los vecinos, en las caras feas de la calle, en la certeza de que eso no podía durar. ¿Por qué alguien rico abriría la puerta a dos desconocidos? ¿Por qué darles pan, sopa, cuidado?
Sofía no entendía. Creía que era algún truco, un error que podía acabar de un momento a otro. Incluso allí, comiendo, el miedo no se iba. Su cuerpo estaba listo para salir corriendo. Los ojos atentos, desconfiados. Solo, en el fondo, muy en el fondo, una parte de la niña quería confiar. Quería creer, quería que aquella cocina cálida y aquella mesa llena de comida fueran de verdad, aunque solo fuera por una noche. Elena miraba a los niños y, a veces, se secaba el rostro con la mano. Parecía brava, pero dudaba de su propia dureza. En su cabeza, pasaban imágenes de su hijo, del accidente, de la casa vacía. Pero ahora la silla de enfrente estaba llena. Sofía y Miguel tomaban el espacio de la cocina, cambiando el aire sin darse cuenta siquiera. Hasta la sopa parecía otra cosa, distinta. El silencio, antes cómodo, ahora ahogaba. Elena no sabía si quería hablar, o si podía. Solo observaba, obligándose a quedarse ahí, intentando entender ese nudo en el pecho. ¿Qué era eso? ¿Lástima? ¿Rabia? ¿Ganas de echarlos para volver a quedarse sola? ¿O era miedo a encariñarse y perderlo todo otra vez? Sofía terminó la sopa. Se limpió la boca con la manga sucia del vestido. Miró a Elena de nuevo, lista para escuchar algo duro, ya preparándose para levantarse y salir, agarrar a Miguel y desaparecer. Pero Elena no dijo nada. Las tres se quedaron allí, quietas, cada una temiendo lo que venía después. El pan aún olía, la lluvia aún caía, y por un instante, solo un instante, parecía que el mundo allá afuera se había detenido y, dentro de esa cocina enorme, no existía ni calle, ni hambre, ni soledad. Solo quedaba el silencio y el miedo de creer que aquello podía ser real. El sofá en la sala es demasiado grande para el cuerpito flaco de Miguel. Está ahí, quieto, con los ojos hundidos y el rostro algo amarillento, las manitas juntas sobre el regazo. La doctora llega empapada de lluvia, cerrando el paraguas aún en la puerta. Hasta el sonido de las gotas escurriendo por el vidrio se siente más fuerte, de tan callado que quedó todo. Helena casi no respira. No sabe dónde poner las manos, gira los anillos en los dedos mientras observa a la médica, como si necesitara agarrarse a algo para no derrumbarse. Sofía se sienta junto al hermano, pero no lo toca. Siempre lista para hear, o para proto. Es un silencio denso, demasiado pesado. Solo el sonido de los frascos de medicina abriéndose en la bolsa de la doctora rompe la tensión. La médica habla en voz suave, mirando primero a Elena, después a Sofía y finalmente al niño. Hola, campeón, ¿cómo te sientes? Miguel ni responde. Solo parpadea despacio, aferrando la manta que Elena le puso apresurada cuando lo vio temblar de frío. Los pies de Miguel, sucios, llenos de pequeñas heridas, apenas llegan al extremo del sofá. Incluso bajo la manta, se nota cómo intenta encogerse, deseando olvidar el dolor de estómago, el hambre, el miedo. Elena no soporta quedarse quieta. Camina despacio hasta la ventana, mira afuera solo para no tener que ver de cerca lo que está pasando. Pero lo escucha todo. Siente cada palabra atragantada, lamentándose de no haber hecho nada antes. Con cada suspiro de la doctora, su corazón parece latir más rápido. Sofía, acurrucada junto al hermano, tiembla por miedo a que la doctora diga algo horrible. La niña la mira con desconfianza, incluso con un poco de dolor, como si en cualquier momento fuera a escuchar: «Váyanse de aquí, están estorbando». Pero al mismo tiempo, está alerta, lista para lanzarse entre Miguel y cualquier peligro, no importa si es una doctora, una millonaria, o un trueno de esos que sacuden las ventanas. Tiene mucha fiebre, murmura la doctora, pasando la mano por la frente sudada del niño. Luego, retira con cuidado la manta, le revisa el vientre, escucha los pulmones, le pide que respire hondo. Sofía observa, apretando sus propias manos, ahogando el llanto mordiéndose el labio. ¿Él va a estar bien?», susurra la niña, tan bajito que casi ni se escucha, pero lo suficiente para romper el hielo de la sala. A Elena se le encoge el pecho en ese instante, porque de verdad puede ver el miedo de esa niña, miedo de perder a la única persona que le queda en la vida. La doctora duda antes de responder. Su mirada no engaña. Habla suave, pero firme, a Elena, aunque casi como si le hablara más a Sofía. Está muy débil. Tiene que alimentarse bien. Necesita reposo y, sinceramente, debería estar algunos días en el hospital. Si no, puede empeorar mucho. Elena se aferra con tanta fuerza al borde de la mesa que los nudillos se le ponen blancos. Los ojos se le llenan de lágrimas. Y de golpe, siente un miedo enorme, uno distinto a todo lo que ha sentido,
incluso más pesado que ese silencio de noches vacías sin su hijo. Es un pánico nuevo, el miedo de ver a otro niño irse, de cargar con otra pérdida insoportable. Sofía se acurruca aún más, subiendo la manta hasta el cuello de Miguel. Su mirada va de la doctora a Elena y, por un segundo, parece pedir auxilio sin decir palabra. Se nota que desearía volverse aún más pequeña, quizá esconderse tras su hermano, desaparecer. Pero está allí, con la cabeza en alto, lista para cualquier cosa que pueda proteger a Miguel. La doctora apunta unas cosas en un papel. Habla rápido con Elena, menciona la farmacia, receta algo, pide que alguien compre suero, medicina para el estómago, vitaminas. Dice que llamen si el niño empeora. Elena apenas logra prestar atención. Su mirada está pegada a esos dos niños, especialmente en Sofía, que ve a su hermano tan débil y siente el peso del mundo sobre los hombros. Por un instante, Elena casi admite que no puede, que ni siquiera sabe cuidarse ella, que no podría soportar el dolor de más niños. Pero la mirada de Sofía, esa mirada medio rota por dentro, no lo permite. Hay un ruego ahí capaz de desarmar cualquier muralla. Un amor crudo, desesperado y puro. Elena traga saliva, y las lágrimas se le escapan antes de poder disimular. En la sala, el reloj marca el paso del tiempo fuerte sobre el silencio. Miguel tose bajito, los ojos cerrándose por el sueño, pero la cara arrugada de quien siente dolor. Sofía le acaricia el pelo, sus deditos temblando de frío y de miedo. No pide nada, solo observa, como quien quiere guardar hasta la última migaja de cariño o protección. La doctora termina el examen y le toca el hombro a Sofía, muy suave, como quien entiende el peso de esa protección. Fuiste muy valiente, ¿sabes? Le dice bajito, y la niña asiente con la cabeza, con ganas de llorar, pero sin dejar caer ni una lágrima. Aguanta para no asustar a Miguel. Elena acompaña a la doctora hasta la puerta, moviendo la cabeza, sin encontrar palabras. Apenas logra un gracias, ronco, casi sin voz. Afuera, la lluvia cae con más fuerza. El sonido llena toda la casa y parece encajar con la desesperación que flota en el aire. Cuando Elena regresa, se sienta despacio en el suelo, al otro lado del sofá. Vuelve a mirar a Sofía y Miguel, y siente una culpa gigantesca, no solo por ellos, sino por todas las veces que ignoró los golpes en su puerta. Ahora, es tarde para esconderse tras los muros altos o excusas frías. Sofía percibe la tristeza de Elena, aunque no lo entienda del todo. Ve a una mujer adulta, bien vestida, famosa, poderosa, llorando. Y, de algún modo, eso le da un miedo distinto. Si hasta ella, que tiene todo, está llorando, el mundo debe de estar más roto de lo que Sofía imaginaba. Los tres se quedan allí, en silencio, escuchando el reloj, la lluvia y la respiración pesada de Miguel. Es poco, pero por primera vez desde que entró a esa casa, Sofía siente una puntita de esperanza mezclada con mucha duda. Quizá, solo quizá, alguien sí vaya a ayudar de verdad. Y Elena sigue ahí, de rodillas en el suelo y el alma hecha un nudo, temiendo perder de nuevo. La televisión sigue encendida, pero nadie le presta atención. Hay ese silencio pesado, roto apenas por el ruido de la lluvia, que no da tregua. El tic-tac del reloj en la pared parece más fuerte que todo lo demás. Miguel duerme en el sofá, los bracitos flacos casi escondidos bajo la manta, el rostro marcado por la fiebre y el cansancio. Respira despacio, como si hasta eso le costara esfuerzo. El pelo pegado a la frente, los pies pequeños asomando bajo la manta. Sofía, sentada a su lado, le agarra la manita, su mirada perdida en algún lugar al que nadie llega. Elena se queda de pie en la puerta, mirándolos largo rato. Parece que intentara aprenderse esa escena de memoria, como si temiera parpadear y que todo desaparezca. Pero de repente, algo le aprieta dentro del pecho. Se da vuelta y camina por la casa. No quiere que nadie vea su cara así. El pasillo está oscuro, como casi siempre. Elena avanza despacio, sintiendo el suelo frío a pesar de las pantuflas. Pasa junto a la pared llena de cuadros. Todos del mismo niño, rizos rubios, sonrisa abierta, ojos llenos de vida. Su hijo se detiene frente a una foto del pequeño, con camiseta de fútbol, las rodillas peladas del último partido. Elena alarga la mano y acaricia despacio el vidrio empolvado. Una nostalgia tan honda que da sabor amargo en la boca. Siente los ojos arder, pero solo respira hondo, intentando tragarse el llanto como siempre hizo. Esta vez, no puede. En la oscuridad del cuarto, se sienta al borde de la cama y toma el portarretratos que siempre está en la mesita de noche. Aquella foto vieja de su hijo el día de sus 10 años, la cara llena de pastel,
El padre ya ni estaba para entonces. Ahora, solo queda ella. Y ese cuarto demasiado grande, la cama fría, el silencio cubriéndolo todo. Aprieta la foto contra el pecho, como si pudiera traer de vuelta a su hijo. El llanto sale al principio en susurros, luego más fuerte, con todo el cuerpo temblando. Elena no había sollozado así desde el entierro. Todos decían que era fuerte, que superaría. Pero nadie sabía el agujero que quedó. ¿Recuerda el último abrazo, la última palabra dicha? ¿Me cuidas, mamá?, le preguntó, medio riendo, medio serio, y ella le respondió que él era su todo. ¿Y ahora? Ya no tiene quien le pida cariño, nadie corriendo por la casa. Solo ella y las sombras. Con la mano libre, Elena se limpia la cara, pero las lágrimas vuelven a brotar. Mira alrededor, las cortinas cerradas, los muebles viejos, los zapatos de su hijo arrinconados, donde él los dejó hace años. Elena nunca se atrevió a deshacerse de nada. Prefiere el sufrimiento antes que la idea de olvidar. En la pared, un reloj da vueltas sin parar, y las horas nunca pasan ahí dentro. Se pregunta si ese vacío se cerrará algún día. Si es normal sentir tanta nostalgia que casi duele físicamente. Elena sabe que es rica, que podría comprar cualquier cosa, menos un minuto junto a su hijo. Eso lo vuelve todo más cruel. Se dice en voz baja que ni una mansión entera tiene espacio para tanta soledad. El lujo ya no significa nada. El mármol, las luces doradas, los armarios llenos. Nada de eso vale ahora. ¿Para quién todo esto?, susurra, sintiendo el nudo en la garganta. Solo ahí, en la soledad del cuarto, se permite ser débil. Solo ahí no tiene que mantener el papel de mujer fuerte, la millonaria inquebrantable, que otros inventaron para ella. Le lleva mucho tiempo intentar levantarse. Las piernas pesan, la cabeza duele. Camina lento por el pasillo, se para frente al cuarto de su hijo y respira hondo antes de empujar la puerta. Un rayo de luz entra por la ventana. El cuarto parece un museo. Juguetes dispersos, los de siempre. Una camiseta colgada, olor a infancia mezclado con añoranza. Se sienta a la silla junto a la cama, abrazando el portarretratos. El cuerpo encorvado de tanto dolor encima. Intenta recordar el sonido que hacía su hijo cuando reía fuerte. Es de las pocas cosas que aún quisiera volver a escuchar. Hace mucho que nadie ríe así en esa casa. De repente, el silencio parece mucho más pesado. Elena cierra los ojos y ve imágenes del incendio, la carrera, voces gritando en la radio. Piensa en los padres de Sofía, en el dolor de esa niña, tan pequeña y ya marcada por el duelo. ¿Cuánta injusticia cabe en un solo mundo? Piensa en Miguel, ese cuerpo frágil, los ojos pidiendo auxilio. Ve la cara de Sofía, dura y asustada, intentando ser fuerte por su hermano. Es imposible no recordar su propio dolor, al hijo perdido, su propia niñez. El pasado quema como una brasa. Elena siente una culpa antigua brotarle dentro, junto a unas ganas inmensas de proteger a esos dos niños, como nunca pudo proteger a su propio hijo de un destino cruel. Por primera vez en muchos años, se pregunta, ¿será que el amor de verdad nunca se acaba? ¿Será posible volver a empezar, aún arrastrando tantas cicatrices? Aunque le tenga rabia al mundo, aunque tema encariñarse, algo dentro de ella desea luchar. Elena se queda allí, sola, llorando una vez más. Pero, al fondo, se da cuenta de que tal vez aún quede un pedacito de esperanza guardado en ese corazón tan lastimado. La nostalgia sigue, pero quizás, solo quizás, ya no sea lo único que vive ahí. En el cielo gris de aquella mañana, la lluvia no paraba. El portón de la mansión todavía olía a agua fría, pesada, y adentro de la casa el silencio parecía más denso que nunca. Pero no era ese silencio de siempre, de vacío. Era tenso, lleno de voces ahogadas del otro lado, como una nube a punto de estallar. Elena no necesitó abrir las cortinas para saberlo. Algo había cambiado en la calle. Se oían pasos apurados en las aceras, susurros al cruzar la reja, un murmullo extraño que parecía acercarse a la puerta de entrada. Entre una llamada y otra del teléfono fijo, la cara de Elena se iba volviendo cada vez más cerrada. Tiritaba levemente mientras cruzaba el pasillo, apretando el celular con fuerza. Cada timbre, trim, trim, le daba un susto, un miedo nuevo. En la pantalla, nombres que ya casi no veía, primas lejanas, una tía nerviosa, hasta un abogado de la familia. Las voces venían llenas de juicio, cada cual dictando cómo debía ser más sensata. Helena, ¿te volviste loca? 2 niños de la calle en tu caserón. Ponte lista, mujer. Eso va a acabar mal. Piensa en tu hijo,
en lo que él pensaría de esto. Ella intentaba respirar hondo, pero sentía el pecho apretado, como si una cuerda invisible tirara hacia atrás cada vez que veía a la puerta del cuarto donde estaban Sofía y Miguel. No era fácil escuchar todo eso. Palabras como peligro, problema, escándalo, te van a robar, no hagas eso, se le mezclaban por dentro como un montón de piedras en el fondo de un pozo. Hasta la empleada, doña Lourdes, vino a hablar en voz baja en la cocina, removiendo distraída una olla vacía. Doña Elena, la vecina María me llamó en el portón, dijo que puede venir la policía. El rostro de Elena palideció. Imaginó un coche de policía, las luces en la calle elegante, gente chismorreando en las ventanas. Podía sentir el juicio de todos los vecinos, gente ansiosa de ver hasta dónde llegaría. En la sala, Sofía estaba acurrucada, con esa actitud de quien ya está lista para que la echen otra vez. La mirada perdida, las manos pequeñas aferradas a un trozo de pan como si fuera lo más valioso del mundo. Miguel respiraba hondo en el sofá, adormilado, aún débil. Ni percibía la presión de afuera. Sofía sí sentía. Veía los rostros feos afuera, escuchaba los cuchicheos atravesar la pared. Cuando abrió la boca, su voz fue bajísima, casi un susurro. ¿Usted nos va a echar? Elena tardó en responder. Su rostro parecía cansado, pero había un brillo distinto en sus ojos. No era rabia, era tristeza mezclada con rabia hacia el mundo. Se arrodilló despacio frente a Sofía, con dolor en la espalda, poniéndose a la altura de la niña. Observó ese rostro pequeño, las mejillas sucias, el cabello pegoteado de lluvia y sudor, y no dijo nada, solo posó la mano en el hombro de la niña. En ese contacto había todo lo que no se podía decir. Miedo, ganas de proteger, nostalgia por su hijo, rabia hacia toda esa vecindad. Elena sintió las lágrimas querer salir, pero respiró hondo, intentando aguantarlas. No quería llorar otra vez delante de esos niños. El teléfono volvió a sonar. Elena se levantó, se secó rápido la cara y contestó, ya cansada solo de escuchar el sonido. Del otro lado, su hermana, con voz dura. Elena, estás perdiendo la cabeza, ¿imaginas si pasa algo? Todos están hablando. Ella cerró los ojos por un momento, apretando los dedos libres sobre la mano. Luego, un WhatsApp. Una prima mandando una captura de un grupo del condominio. ¿Alguien sabe qué está haciendo esa mujer? Aquí no es lugar para mendigos. Elena miró el teléfono y negó con la cabeza, amarga. No era solo la familia. Era todo el barrio. Gente que le sonreía en la calle. Ahora la llamaban irresponsable, loca, porque abrió la puerta a quien no tenía nada. Por un segundo, se sintió más pequeña que nunca. Volvió a la sala, se acercó a la ventana, abrió un poco la cortina. Vio a doña Margarida, la vecina más antigua, murmurando con un joven, todos mostrando la casa con el dedo. Otros pasaban despacio por la vereda, espiando. Elena volvió a sentir la respiración pesada, como si el aire ahí estuviera espeso. Instintivamente, miró a Sofía y Miguel. Pensó en todo lo que ya habrían escuchado, amenazas, insultos, gente burlándose, gente negándoles un pedazo de pan. Esa casa debía ser el sitio más seguro del mundo, pero ahora era blanco de todo tipo de juicio. Aún así, no sacó a Sofía de allí. Ni lo pensó dos veces. Dejó el celular sobre los cojines, se sentó frente a los niños, despacio. Su mirada era dura, pero había una ternura rara, como quien está aprendiendo otra vez a ser amable. Tomó la mano de Sofía entre las suyas. Ya no temblaba. El miedo en el estómago había cambiado de tipo. Era una valentía obstinada. No los voy a echar, ¿de acuerdo? Sofía solo parpadeó, despacio. Aún no parecía creerlo. El pan quedó congelado en sus dedos. Las lágrimas empezaron a juntarse en sus ojos, pero se aguantó. Afuera, los murmullos crecían. Gente protestando, autos que pasaban despacio tocando bocina ante el portón. Elena sentía el corazón latir fuerte, pero ya no desvió la mirada de los niños. Pensó en su hijo. Imaginó si él habría tenido valor de hacer lo mismo en su lugar. Si habría abrazado a niños desconocidos mientras el mundo entero se cerraba. Eso le remeció por dentro, le trajo el rostro de su hijo, esa sonrisa de niño, un apretón en el pecho. Pasó la mano despacio por la espalda de Miguel, acomodando al niño para que se sintiera más cómodo en el sofá. Sentía que cada pequeño gesto era como un escudo contra lo feo de allá afuera. Aunque todo el mundo le gritara que renuncie, ella no iba a retroceder. No esta vez. Podía oír la lluvia golpear los cristales. Era fría, cortante, pero dentro de esa sala había una calma diferente. Como si, por algunos minutos,
solo existieran los tres. Sofía, Miguel y Elena, muy juntos, como una familia improvisada bajo el caos. En ese instante, los juicios, amenazas y murmuraciones quedaron algo más lejanos. Lo que realmente importaba era el silencio tibio, la mano de Sofía apretando la suya, esa esperanza que se niega a morir aunque todo alrededor diga que es inútil. Son las 3 de la mañana y Elena ni piensa en dormirse. Las agujas del reloj hacen un ruido apagado, tic-tac molesto, que retumba en el silencio de la mansión. Todo parece más grande de madrugada. El sofá, la lámpara, las paredes frías. Elena está sentada en el borde del sillón, sola, mirando el pasillo medio oscuro. Aprieta un chal en el pecho, temblando más de ansiedad que de frío, aunque la casa esté helada. Allá, en el cuarto de huéspedes, por la puerta entreabierta, ve la escena. Sofía, con sus piernitas delgadas, duerme acurrucada por el miedo, abrazando a Miguel como si quisiera protegerlo de todo el mundo. Una manta fina los cubre, pero parecen demasiado pequeños en esa cama gigante. El rostro de Sofía está sereno por un segundo, pero a veces gime en sueños, estrechando a su hermano, como si, aún dormida, temiera a la oscuridad, el fuego, la calle, el hambre. Elena apoya la cara entre las manos. Los ojos le arden, ya no sabe si de cansancio o por ganas de llorar otra vez. Afuera, un viento frío raspa las ventanas. Se oye el agua goteando en las cañerías, como si hasta la casa, vieja de tanta soledad, llorara con ella. Cierra los ojos, intentando convencerse de que esto es solo por un día, solo una noche, apenas una excepción. Pero su pecho se aprieta distinto cada vez que ve a esos dos durmiendo así, pegados como si fueran la vida del otro. Siempre fue más fácil estar sola. Sin compromiso, sin compartir su dolor, sin arriesgarse a perder otra vez. Fue la forma en que Elena sobrevivió tras la muerte del hijo, construir un muro en torno al corazón, echar cualquier sentimiento capaz de herirla. Pero ahora están esos dos, tan frágiles, tan callados. Piensa en los comentarios del barrio, la tensión, las amenazas, la gente juzgándola sin saber nada. Toma el teléfono de la mesita de noche, ve varias llamadas perdidas a medianoche. Otro pariente queriendo saber en qué cabeza trajo niños de la calle a la casa Monteleone. Elena suspira, le da asco ese apellido que solo pesa. Pero recuerda, fue ella quien abrió el portón, quien miró a Sofía a los ojos y decidió, sin darse cuenta, darles una oportunidad. Trata de endurecer otra vez el corazón. Encariñarse es pedir sufrir, se repite. Imagina si ocurre algo. Si Miguel empeora, si Sofía desaparece de repente, si la policía llega y se llevan a los dos de vuelta a la nada. Se imagina en el velorio del hijo, ese dolor, esa soledad, el vacío de no poder decir buenas noches a nadie. ¿Podrá soportar otra pérdida? ¿Es justo? Tal vez lo más fácil sería alejar ya a los niños, antes de que sean de verdad suyos. Se le humedece la palma. Elena va a la puerta del cuarto. No entra, solo se apoya en el marco, el cuerpo encorvado, como si quisiera protegerse de esa visión. Sofía mueve una pierna. Miguel tose dormido. Ese ruido de pecho congestionado la atraviesa como cuchillo. Ya no son las voces de los vecinos las que la atormentan. Es la voz de Sofía, débil, pidiendo pan, diciendo mi hermanito se muere de hambre. Elena siente un nudo en el pecho, más fuerte que nunca. No puede, por primera vez en años, tragarse eso. No son solo niños de la calle, no son huéspedes incómodos. Son dos vidas, dos sonrisas, dos futuros que quizás dependan de ella para existir. Y se da cuenta de algo, sin querer admitirlo en voz alta. La necesidad de protegerlos crece adentro, tan incontrolable como el dolor que ha intentado esconder tras sus muros. Regresa a la sala, pero no se calma. Camina de un lado a otro, tocando paredes, cuadros, intentando sentir calor en una casa fría desde hace tanto. El cuarto del hijo está cerrado, las fotos antiguas tapadas con sábanas, queriendo borrar recuerdos. Elena se queda allí, frente a la puerta cerrada, con ganas de abrir, de cambiarlo todo, pero temiendo lo que ese impulso puede significar. Las palabras de Sofía resuenan en su memoria, ahora mezcladas con la voz de su hijo, hace años, pidiendo un abrazo después de una pesadilla. El tiempo avanza lento. Las luces de la calle entran por la ventana, cortando la sala en franjas plateadas. Al fondo, el pasillo está oscuro, donde siempre escondió la tristeza. Pero ya no sirve fingir que, ignorando lo que siente, va a desaparecer. Las ganas de abandonar, de echar a los niños para volver al silencio y la seguridad del dolor antiguo, pierden fuerza a cada minuto. El miedo a perder sigue, pero más fuerte es la idea de que,
si deja ir a Sofía y Miguel, arrastrará para siempre la imagen de los dos perdiéndose bajo la lluvia, con hambre, con frío. Eso, piensa, sería aún peor que cualquier duelo. Elena respira hondo, cierra los ojos y se pregunta, ¿qué le diría a su hijo? Él, que era generoso, decía que el mundo podía ser bueno, que la tristeza no se cura en soledad. Siente una lágrima y no la aparta. De pronto, en medio del silencio de la madrugada, sabe lo que debe hacer. Nada de abandonar más a nadie. Nada de recaser el amor. Nada de esconders. Todavía con lágrimas en los ojos, vuelve al cuarto de huéspedes, apoya la frente en la puerta y se queda escuchando la respiración de los niños. Decide, bajito, para que nadie la escuche, mañana enfrentará a todo el mundo, incluso a ella misma. No importa el precio, ellos se quedan. Quizá, por primera vez en años, Elena siente el corazón latir distinto. Entre el dolor y el miedo, nace una esperanza débil, pero suficiente para sostenerla. En esa madrugada, en un instante solo de ella, Elena toma la decisión imposible. Esta vez, va a amar, aunque duela. Aunque sepa el riesgo. Decide de verdad que nadie irá a la calle mientras ella exista. Y con eso, siente que una fuerza silenciosa invade la casa. Por primera vez, el sonido del reloj molesta menos. El viento se calma, poco a poco. Y afuera, el cielo sigue gris, pero Elena sabe, algo cambió para siempre ahí adentro. La mañana llegó pesada, gris, como si el cielo también despertara cansado. Esa llovizna persistente seguía mojando el portón, el pasto, empapando hasta el canto de los pájaros. Ni siquiera eran las 9 y ya se notaba movimiento en el vecindario. Murmullos venían de las veredas, miradas atravesaban las ventanas. Todos querían enterarse. ¿Quién diría? La casa de doña Elena, siempre tan cerrada, ahora con niños adentro. Adentro, Sofía sentía el corazón desbocado. Nunca antes había sostenido una mano tan suave, tan firme, como la de Elena. Elena también temblaba, pero no de frío. Era como si cada dedo entrelazado en esa manita de niña arrastrara memorias viejas. El rostro de Elena estaba más pálido de lo habitual, pero la mirada era la de quien acaba de hacer las paces con su propio pasado. En el pasillo, el sonido de los zapatos de las visitas se mezclaba con las gotas de lluvia afuera. Gente elegante. Perfume costoso. Cejas fruncidas. Parientes, vecinos, conocidos. Muchos hablando bajo, intercambiando miradas, pero sin atreverse a decir nada de frente. Algunos ni disimulaban la decepción. Otros solo estaban ahí para presenciar el escándalo. Sofía repasaba a todos con la vista, apretando la mano de Elena cada vez más fuerte. Las mejillas encendidas, la frente tensada. No entendía del todo qué ocurría, pero sentía el peso. La vergüenza, el miedo a ser echada otra vez. Pero en ese apretón de manos, Elena transmitía algo distinto. Calma, certeza. Quédate, todo está bien. Al llegar al portón, Elena se detuvo. La llovizna le corría por la cara, pegando los mechones grises a la frente. Respiró hondo, tardó un poco en encontrar la voz. Sus ojos estaban llenos de agua, pero esta vez no era solo tristeza. Era decisión. Subió un escalón y se puso de frente a todos, aún sujetando la mano de Sofía. Al otro lado, Miguel la miraba mientras comía pan despacito, sin hacer ruido, con los ojos algo asustados. Un silencio denso cayó. Hasta el viento pareció detenerse. Al principio, Elena habló en voz baja, casi como si se lo dijera a sí misma. Dijo que ya sabía lo que todos estaban pensando. Que había escuchado todo, los susurros, el desprecio, las amenazas de gente que decía que era una locura abrir la casa para dos niños de la calle. Contó que conocía el miedo de ellos, ese miedo a lo diferente, el miedo al dolor. Y confesó que ella misma, durante muchos años, se había cerrado por miedo. Poco a poco, su voz fue ganando firmeza. Miró a Sofía y luego a la multitud. Dijo, con una fuerza que casi nadie le había escuchado jamás, esos niños se quedan. No solo hoy, sino el tiempo que quieran, el tiempo que necesiten. Se escucharon murmullos, miradas de asombro. Una señora, prima lejana, intentó interrumpir diciendo que aquello era peligroso, que toda la ciudad iba a hablar, que la reputación no se construye así. Pero Elena ni dudó. Apretó la mano de Sofía con más fuerza. Su rostro endurecido por la decisión. Contó, temblando, que perder un hijo le había dejado un hueco en el pecho, que para ella esa casa se había convertido en puro vacío. Dijo que el dolor era tan grande que pensó que jamás volvería a sentir nada.
Pero esa niña, llegando empapada, herida, pidiendo pan, removió un rincón de su corazón que ella creía muerto. Habló de Miguel, tan pequeño, con la mirada apagada por el hambre, y cómo le resultó imposible verlo y no pensar en su propio hijo. Confesó que pasó la noche sentada, escuchando la respiración de los dos, y decidió que no huiría más. Que quizá, en ese desastre, ella también encontraba una oportunidad de salvarse. Un hombre, vecino de toda la vida, se armó de valor y preguntó en voz alta: ¿y cuando falte comida? ¿Y si desaparece dinero? Esos niños no son de los nuestros, doña Elena. Ella se giró hacia él, los ojos llenos de lágrimas pero la voz de acero. Si algún día falta algo, faltará para todos por igual. Y si alguien quiere hablar de familia, que aprenda primero lo que es la compasión. El estupor fue general. Había gente negando con la cabeza, incrédula. Una tía abuela lloraba bajito, tal vez de vergüenza o de emoción, nadie lo sabía. Otros disimulaban la risa por lo bajo, creyendo que todo aquello era una locura pasajera. Sofía se encogió, pero Elena la jaló más cerca, apretándola contra su pecho. Dijo ahí, para que todo el barrio escuchara: estos niños ahora tienen casa. Y no admito discusión. Entre la multitud, alguien murmuró: ¡qué vergüenza! Y otra persona respondió valiente. En un rincón, Miguel, con un trocito de pan en la mano, se atrevió a sonreír. A través del cristal de la puerta se percibía una mezcla de miedo y esperanza en su carita. Elena tembló, sintió el llanto subiéndole, pero respiró hondo. Ya no era una mujer que huía. Advirtió: iba a cuidar de esos niños, le doliera a quien le doliera. Y que, si era necesario, los enfrentaría a todos otra vez, cada día. Porque había entendido: el amor no se esconde, se asume. Y una familia no se elige por la sangre, sino por lo que se pone en el plato, por el abrazo después de la pesadilla, por el pan compartido en el frío. La lluvia seguía, arrastrando todas las certezas. Afuera, nadie sabía muy bien qué hacer. Algunos se alejaban, otros se quedaban quietos, procesando aquello, buscando algún sentido. Pero dentro de ese portón, algo mucho más grande estaba comenzando. Sofía sintió, de verdad, por primera vez, que tal vez, solo tal vez, el mundo todavía tenía un lugar para ella. Y Elena, aunque exhausta, aunque aterrorizada, sabía que había elegido el lado correcto. El portón de la mansión está abierto, algo raro en ese barrio donde todo parece siempre cerrado, por miedo o costumbre. En el césped, mucha gente se aprieta, cuchicheando. Empleados que salieron de la casa para mirar de cerca, vecinos en pijama, curiosos parados a mitad de la acera queriendo entender. Se nota un aire de espera, esos minutos raros en los que todos aguantan la respiración creyendo que algo importante va a pasar. Elena no se apura, camina despacio por la entrada de piedra, un paso tras otro, como si sintiera el peso de cada uno en el corazón. Sostiene una cajita en la mano derecha. La piel pálida, los ojos hundidos, pero hay una ligereza diferente ahí, algo entre ganas y miedo. Sofía va a su lado, el cabello un poco enredado, la manito metida en el bolsillo de la blusa, como quien muere de ganas de aferrarse pero aún no se atreve. Miguel se agarra a su espalda, abrazando fuerte, los ojitos apretados contra el sol, intentando comprender por qué están ahí, con tanta gente mirando. Elena se detiene justo ante el portón, mira alrededor. El silencio pesa otra vez, solo el canto de un pajarito perdido anima la mañana. Puede verse a los vecinos cruzando miradas, listos para juzgar, pero también con rostros llenos de curiosidad, unos desconfiados, otros genuinamente emocionados. Elena gira de lado, mira a Sofía, y la niña devuelve la mirada como un animalito asustado, pero con esperanza, esperando cualquier cosa. Un castigo, un elogio, un abrazo. La voz de Elena no tiembla, aunque lleva cansancio y un coraje que hasta ella misma parece desconocer. Quería decirles a todos, empieza, mirando más a los niños que al resto, que durante mucho tiempo esta casa fue solo eso: paredes, ladrillo, portón alto, ventana cerrada. Y yo creí que ya lo había perdido todo. Mi fe, mis ganas, mi hijo. Pero estos dos niños. Hace una pausa, respira profundo, por primera vez la voz le falla, me devolvieron un sentimiento que pensaba que ya no existía. Sofía cierra los ojos con fuerza, como si quisiera retener cada palabra en su interior. Miguel respira rápido, jugando con el borde de la camisa de su hermana. Elena abre la cajita despacio. Dentro, un manojo de llaves brilla al sol. No solo hay del portón, también del candado del jardín, de la puerta principal,
del cuartito del fondo. Son las llaves de todo. La casa era mía, sigue Elena, ahora en voz más baja, pero nunca fue un hogar de verdad. Hoy, quiero que lo sea. Quiero que también sea de ustedes. El murmullo crece. Algunos se cubren la boca, boquiabiertos. Los parientes de Elena se cruzan miradas de furia y espanto. Un tío empieza a protestar en susurros, pero nadie escucha porque Sofía comienza a llorar con un sollozo que casi ni es voz. Se cubre el rostro con ambas manos, encogida, como si no pudiera creerlo. Elena se agacha, se acerca y le extiende la mano con las llaves. Se las ofrece despacio, llevándolas hasta Sofía. No dice nada más, solo espera, dejando que la niña decida si aceptarlas. Sofía abre los ojos, enjugados de lágrimas. Busca en la mirada de Helena alguna mentira, alguna trampa. Pero solo encuentra un rostro cansado, de ojos brillantes, que de verdad quiere que ella sea feliz. Miguel apoya la carita en el hombro de su hermana, sonriendo pequeño, tan diferente de aquel niño apático de antes, ahora con un atisbo de esperanza, mejillas sonrosadas. Intenta tomarle la mano para animarla. Elena sostiene las manos de los niños, todas sucias, pero las toca como si fueran el mayor tesoro del mundo. Y ahí, enfrente de decenas de personas, también ella llora, sin vergüenza. Ustedes me devolvieron la vida. Me enseñaron de nuevo lo que significa el amor. Ya no estoy sola, y ustedes tampoco. Ahora somos familia. El silencio lo inunda todo, esta vez un silencio bueno. Se ve a doña Lourdes, la vecina chismosa, secando disimuladamente una lágrima. Hasta el guardia de la calle parece emocionado, mordiéndose los labios para no llorar. Sofía abraza a Elena con fuerza, sollozando bajito, sintiendo por fin que esto es real, que existe un lugar solo para ella y Miguel. Miguel se aprieta en el abrazo, ojos cerrados, sonrisa ancha, todavía sin entenderlo todo, pero sintiendo el calor y el olor a hogar. Elena, abrazada a los dos, aprieta las llaves en la mano y se deja habitar por la emoción ahí, en medio de la multitud, sin miedo. Las miradas de juicio ya no importan. No importa nada, excepto lo que siente en ese instante. Alivio, una felicidad dolorosa, como quien vuelve a respirar tras años ahogándose en tristeza. Solo puede oírse en ese momento el llanto emocionado de Sofía y la risita cálida de Miguel. En el fondo, alguien empieza a aplaudir. Primero suavemente, luego más fuerte, y pronto todos aplauden, incluso quienes no entienden bien, incluso quienes no querían, quienes un día juzgaron y hablaron mal. Elena sonríe, por primera vez en mucho tiempo. El sol ilumina su rostro y ese portón enorme, antes tan intimidante, ahora parece solo la entrada a algo nuevo, un comienzo doloroso, pero lleno de esperanza. Mientras ella camina de regreso a casa, de la mano de Sofía y Miguel, el portón queda abierto tras ellos. El sonido de pasos suaves, risas tímidas y voces infantiles llena el aire. Allí, donde solo habitaba la soledad, ahora vive un amor verdadero. Dicen que una casa vacía tiene un silencio que duele diferente. Antes, quien entraba a la mansión de Elena sentía ese peso. Era el eco de los pasos por el pasillo, ese olor a mueble viejo mezclado con perfume guardado por años en los cajones. Las fotos en las paredes contaban solo historias de ausencia, cada una con una sonrisa congelada del hijo que nunca volvería. Pero ahora, mira, todo cambió. Ya ni parece el mismo lugar. El portón ya no suena solo a óxido al abrirse. Hoy hay risas de niño escapando por los cristales de las ventanas, pasos pequeños corriendo por el mármol que casi se pierde bajo la alfombra gruesa del salón. En la pared principal, lo más bonito ni siquiera es el marco dorado del retrato del niño de traje. Es la mezcla. Elena, con esa sonrisa que casi nadie le conocía, aparece junto a Sofía, sosteniendo a Miguel en brazos. Hay fotos de ellos en la cocina, manchados de harina. Otras, en pijama en el sofá, riéndose de algo que nadie más entendería mirando desde fuera. Sofía ya no se mueve como quien teme que la echen en cualquier momento. Todavía mira a los lados a veces, desconfiada, sin creer que todo eso es realmente para ella. Pero ahora, cuando oye la voz de Elena llamándola para ayudar con la comida, sonríe de verdad, con los ojos brillando. Va corriendo, descalza, sin preocuparse si la planta del pie está sucia, porque Elena ya le ha dicho 1000 veces que aquí nadie regaña por culpa de una alfombra. Miguel, el pequeñín que antes parecía solo unas ojeras y fiebre, hoy llena la casa de ruido. Habla poco, pero cuando ríe se le hace un hoyuelo en la mejilla que hasta a Elena le arranca una sonrisa, aunque esté distraída lavando platos o revisando una pila de cuentas que no deja de crecer.
Ha aprendido a jugar a las escondidas en los sitios más sorprendentes, debajo del viejo escritorio, tras la cortina gruesa del despacho. El perro viejo de la familia, que casi no se movía, ahora sigue a Miguel por la casa, moviendo la cola. Al principio, nadie sabía muy bien cómo actuar. Elena, por ejemplo, a veces se quedaba helada al ver a Sofía abrazar un cojín olvidado, o tomar una galleta del armario sin pedirla. Tenía una voz adentro que gritaba: «Cuidado, no te encariñes». Pero los días pasaron, los pequeños gestos se volvieron costumbre. Elena se dio cuenta de que, cuanto más intentaba mantenerse distante, más ganas tenía de acercarse. Hubo una noche en la que Sofía apareció en la puerta del cuarto de Elena, el pelo todo revuelto del sueño y los ojos asustados. «Tuve una pesadilla». Helena dudó. Durante años, había dormido sola en ese cuarto enorme, aprendiendo a convivir con su propio dolor. Pero en ese momento solo abrió la sábana en silencio, esperando que la niña se acostara a su lado. Ese abracito cálido, tan pequeño, parecía reparar una grieta que nadie antes se había atrevido a ver. Poco a poco, las viejas cicatrices de la casa fueron desapareciendo con detalles sencillos. El florero roto recibió flores de papel hechas por Sofía. El corcho de anuncios se convirtió en mural de dibujos de Miguel, garabatos de colores que intentan pintar la mansión con un sol enorme, gente pequeña en las ventanas, todos sonrientes, hechos de lápices de colores. La cocinera, que ya pensaba en renunciar porque no aguantaba tanta tristeza, ahora vuelve a hornear pan casi todos los días, solo para ver a Miguel bailar de alegría cuando siente el olor. Elena todavía guarda los recuerdos de su hijo, es imposible olvidar. Hay días en que se queda parada frente a aquella foto antigua, los ojos llenos de lágrimas, sosteniendo una alianza que nunca volvió a ponerse tras el accidente. Pero ahora, cuando la pena aprieta, siempre hay una risa, el sonido de una cuchara, o un «tía Elena, ven a jugar», que la arrastra de regreso. En el jardín hay juguetes regados por el césped, tierra removida donde antes solo había plantas alineadas y rosales de catálogo. Sofía construyó una casita de cartón para Miguel y la adornó con lazos encontrados en el fondo de un cajón. Elena observa por la ventana y, a veces, se sorprende llorando de alegría. Llorar de felicidad, algo que creía olvidado. Su cara ha cambiado, donde antes solo había arrugas de preocupación. Ahora hay otras nuevas, de sonrisa, de calidez, de vida renaciendo. El barrio, que miraba todo de lejos, ahora ve la mansión con otros ojos. Hay vecinos que aún fruncen el ceño, pero ya no se atreven a meterse. Los tiempos han cambiado. De vez en cuando alguien deja ropa, juguetes o algún dulce casero en el portón, sin siquiera tocar el timbre. Cuando cae la tarde, la casa se llena de olor a chocolate caliente, voces contando historias, luz amarilla que atraviesa las cortinas. Nadie menciona el hambre del pasado, ni el incendio de la historia antigua de Sofía y Miguel. Tampoco fingen que las pérdidas nunca existieron. Elena ha aprendido que la añoranza no se va, pero aprendió también que junto a ella cabe la alegría, el regazo, el futuro. Y lo más bello es ver que esas paredes, que un día guardaron soledad y miedo, ahora custodian una familia. Una familia construida de la manera más improbable. Fotos antiguas y nuevas, una al lado de la otra. La sala, que fue altar de nostalgia, ahora es lugar de abrazos, bromas tontas, de esperanza que germina lentamente. Cada noche, antes de dormir, Sofía toma la mano de Elena, como quien se aferra a su refugio. Y Elena, por primera vez en muchos años, siente que está exactamente donde debe estar. Cuando apaga la luz, ya no hay solo sombras. Hay el sonido de una respiración tranquila, la promesa de días buenos. Y, en cada rincón de la casa, la prueba de que la compasión realmente puede salvar y reinventar cualquier vida.